Dios Todopoderoso, me acerco a ti en esta noche con el corazón abierto, dejando a un lado las pretensiones y las máscaras que a veces me pongo frente al mundo. Estoy aquí, en el silencio de mi habitación, sintiendo el peso del día sobre mis hombros y sobre todo sintiendo esa inquietud en el pecho que muchas veces me quita la paz. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de las tormentas que he enfrentado hoy, todavía tengo aire en mis pulmones y un lugar donde recostar mi cabeza. Gracias por la comida que pusiste en mi mesa, por la salud que a veces doy por sentada y por las personas que, con un mensaje o una mirada, me recordaron que no estoy solo en este camino. Reconozco, Señor, que hoy no fui perfecto, me dejé llevar por el mal humor, permití que la impaciencia me ganara al hablar con quienes amo y sobre todo, reconozco que dudé de tu cuidado. Te pido perdón por esas veces en las que intenté resolverlo todo con mis propias fuerzas, olvidándome de que tú tienes el control absoluto de mi vida. Me presento ante ti con mis necesidades más urgentes, con esa preocupación por el dinero que no alcanza, por la enfermedad que parece no ceder y por los problemas familiares que me roban el sueño. A veces, Señor, la ansiedad se siente como una sombra que me persigue, un susurro que me dice que algo malo va a pasar mañana. En esos momentos de oscuridad emocional, recuerdo lo que nos dices en Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este texto me consuela profundamente, porque me recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que tú caminas a mi lado. Así como Moisés sintió un terror profundo frente al Mar Rojo, viendo a los egipcios acercarse por detrás y el agua impasable por delante, yo también me siento acorralado por mis deudas y mis dudas, pero tú abriste el mar para él, mostrándole que lo que parece un final es solo el escenario para tu milagro. Señor, ayúdame a entender que mi ansiedad no puede cambiar el futuro, pero tu presencia sí puede sostener mi presente. Ayúdame a ser valiente para apagar la luz y confiar en que, aunque yo duerma, tú sigues trabajando en aquello que tanto me angustia. Siento que mi mente corre a 1000 por hora, repasando cada error cometido y cada posible desastre que podría ocurrir. En medio de este torbellino de pensamientos, me apoyo en Salmos capítulo 4 versículo 8, que dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta promesa es el bálsamo que mi alma necesita ahora mismo. No es solo dormir, es dormir en paz, sabiendo que mi vida no depende de la economía del mundo o de la opinión de los demás, sino de tu bondad infinita. Pienso en el rey David, un hombre que pasó noches enteras escondido en cuevas oscuras, huyendo de quienes querían quitarle la vida. Él sabía lo que era el miedo real, el miedo de no ver el amanecer, y aún así compuso cánticos de confianza. Así como lo hiciste con David, dándole refugio y serenidad en medio de la persecución, te pido que seas mi refugio esta noche. Que mi cama sea ese lugar de seguridad, donde los ataques de la ansiedad se detengan porque tú has puesto un cerco de ángeles a mi alrededor. Señor, quítame esta presión del pecho y permíteme respirar hondo, reconociendo que dormir es un acto de fe, un acto de soltar las riendas y dejarlas en tus manos. Señor, hay días en los que el cansancio no es solo físico, sino que el alma se siente agotada de tanto luchar contra la incertidumbre. Me siento como si estuviera cargando un peso que no me corresponde, tratando de asegurar el bienestar de todos a mi alrededor y olvidando que tú eres el verdadero proveedor. Tu palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28 me invita dulcemente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras son como una mano extendida en medio de mi desesperación. Me recuerdan que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que está bien decir ya no puedo más y entregarte la carga a ti.
Recuerdo al profeta Elías, quien después de una gran victoria se sintió tan solo, asustado y agotado que deseó no seguir viviendo. Él se quedó dormido bajo un árbol, rendido por la fatiga emocional, y tú no lo reprendiste, sino que enviaste un ángel para alimentarlo y dejarlo descansar. Como hiciste con Elías, entiendes mi agotamiento hoy. No me pides que sea un superhéroe, me pides que sea tu hijo y que descanse en tu regazo. Ayúdame a soltar ese control imaginario que intento tener sobre mi vida y a aceptar que tu paz es un regalo que ya me has dado. Solo tengo que recibirlo. Dios Todopoderoso, la noche a veces amplifica mis temores, haciendo que los problemas pequeños parezcan gigantes invencibles. La falta de respuestas me genera un vacío que trato de llenar con preocupaciones inútiles. Sin embargo, me aferro a lo que escribiste en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando leo que me sustentarás con tu diestra, siento una seguridad física, como si me estuvieras sosteniendo para que no me hunda en el pantano de la ansiedad. Pienso en Job, quien en medio de una pérdida total, con el cuerpo enfermo y el corazón destrozado, mantuvo su integridad y su mirada puesta en ti. Nos muestras tu amor por Job, no evitándole el dolor, sino acompañándolo en él y restituyendo su vida después de la prueba. Si tú pudiste sostener a un hombre que lo perdió todo, ¿cómo no vas a poder sostenerme a mí en este momento de ansiedad? Señor, fortalece mis rodillas que flaquean y mi corazón que late demasiado rápido. Ayúdame a mirar más allá de la oscuridad de esta noche y a visualizar la luz de tu justicia que traerá solución a mis problemas. Padre Celestial, tu palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa el entendimiento es precisamente lo que necesito, porque mi mente no logra entender cómo se resolverán mis asuntos, pero mi espíritu puede estar tranquilo porque tú ya tienes la solución. Te entrego mi compromiso de actuar mañana según tu voluntad, de ser luz para los demás y de no dejarme vencer por el desánimo. Padre, te confieso, Señor, que me cuesta soltar las riendas. Me da pánico pensar que, si dejo de preocuparme, las cosas van a salir mal, como si mi angustia fuera lo que mantiene mi vida en orden. Pero hoy quiero ser honesto contigo y decirte que ya no puedo cargar con este peso. Mis fuerzas se han agotado y mis pensamientos son como una radio encendida que no puedo apagar, repitiendo una y otra vez todo lo que hice mal hoy y todo lo que me falta por resolver mañana. Busco tu rostro en medio de esta oscuridad y me aferro a lo que dice tu palabra en Salmos, capítulo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me impresiona que diga de todos, no de algunos, no solo de los más lógicos o de los más grandes, sino de todos. A veces mis miedos me dan vergüenza, me da pena admitir que me asusta quedarme solo, o que me aterra no ser suficiente para mi familia, o que tengo miedo de enfermarme gravemente. Pero tú me dices que si te busco, tú me oyes. No me juzgas por tener miedo, simplemente me escuchas. Pienso en Gedeón, un hombre que se sentía el más pequeño de su familia y de su pueblo. Él estaba escondido, muerto de miedo, tratando de salvar un poco de trigo para no morir de hambre, sintiéndose insignificante ante el enemigo que lo rodeaba. Él no se sentía un valiente guerrero, se sentía una víctima de las circunstancias. Sin embargo, tú no lo viste por su miedo, sino por lo que él llegaría a ser bajo tu mano. Como hiciste con Gedeón, ven a mi encuentro en mi escondite de ansiedad.
no me mires por mis dudas, sino por mi necesidad de ti. Sácame de ese lugar de cobardía emocional, donde creo que todo está perdido, y recuérdame que, aunque yo me vea pequeño frente a mis problemas económicos o mis crisis personales, tú eres el Dios Todopoderoso que me llama valiente, no por mis fuerzas, sino por las tuyas. Señor, el mundo me ofrece 1000 soluciones para la ansiedad, medicamentos, distracciones, ruidos constantes para no pensar, pero nada de eso llena el vacío que siento cuando el silencio llega. Por eso me quedo con tu promesa en Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué alivio es saber que tu paz no es un sentimiento pasajero, ni depende de que todo me salga bien. Tu paz es una decisión de descanso. El mundo me da paz solo cuando hay dinero en el banco o cuando el médico dice que todo está bien. Pero tú me das paz incluso cuando la cuenta está en cero y cuando todavía estoy esperando el resultado del examen. Recuerdo a Pedro, un hombre rudo, un pescador que conocía el mar, pero que se llenó de un terror paralizante cuando vio que las olas eran más altas que su barca. Él sabía que el agua podía matarlo, pero en el momento en que gritó por ayuda, tú extendiste tu mano, así como lo hiciste con Pedro, extendiendo tu mano cuando él se hundía por mirar más la tormenta que a ti. Hazlo conmigo ahora mismo. Sácame del hundimiento de mis propios pensamientos negativos. Ayúdame a quitar la mirada de las noticias, de las críticas de la gente y de mis propias limitaciones para ponerla en tu rostro, que es donde realmente hay calma. Dame esa paz que no tiene lógica, esa que me permite respirar profundo y sentir que pase lo que pase mañana, tú ya estás allí esperándome. Me pongo a pensar en la cantidad de cosas que trato de controlar y me doy cuenta de que es una locura. Trato de controlar el futuro de mis hijos, lo que mis jefes piensan de mí, la salud de mis padres y hasta el clima de mis días. Toda esa carga me aplasta. Pero tú me das una instrucción muy clara en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gusta esa palabra, echar. No es ponerla con cuidado, es lanzarla lejos de mí, como quien se quita una mochila que le está rompiendo la espalda. Tú quieres que yo te tire mis problemas a ti. Quieres que yo reconozca que no soy Dios y que no puedo cuidar de todo, pero que tú sí puedes. Me viene a la mente el ejemplo de Daniel. Él era un hombre con una responsabilidad enorme en un reino extraño, rodeado de gente que quería destruirlo. Cuando lo lanzaron al foso de los leones, cualquiera habría muerto de un ataque de pánico antes de que los leones lo tocaran. Pero Daniel se quedó allí, tranquilo, confiando en que tú tenías el control. Así como con Daniel, que cerraste la boca de los leones para que él pudiera estar a salvo, te pido que cierres la boca de mis problemas que rugen en mi cabeza. Esos problemas que me dicen que voy a fracasar, que me voy a quedar en la calle o que mi familia se va a desmoronar. Haz que esos leones se queden mudos frente a tu presencia en mi habitación. Que yo pueda dormir con la misma serenidad que Daniel, sabiendo que el león de la tribu de Judá cuida mi sueño y que nada puede tocarme sin tu permiso. Padre, a veces el miedo me hace creer que mañana será igual de malo que hoy o peor. Me hace pensar que el dolor será eterno y que la angustia ya es parte de mi personalidad. Pero necesito recordar lo que escribiste en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto me da una esperanza real. Significa que hoy se termina aquí, con sus errores y sus miedos, y que mañana tengo una oportunidad limpia, una cuota de misericordia nueva que todavía no he estrenado. No tengo que arrastrar el peso de hoy hacia el mañana. Tu fidelidad no depende de que yo haya tenido un buen día, sino de quién eres tú. Ayúdame a soltar este día, a perdonarme por lo que no logré hacer
y a aceptar que mañana tendré las fuerzas necesarias, no antes, sino justo cuando las necesite. Dios, quita de mí esa necesidad de entenderlo todo. A veces mi ansiedad viene de querer saber el porqué de cada situación difícil que atravieso. Me desgasto buscando explicaciones que no llegan. Por eso me aferro a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esta promesa es mi seguridad social, mi seguro de vida y mi refugio. No dice que el camino será plano, sino que tú vas conmigo. Si tú vas conmigo, ¿qué importa lo oscuro que esté el valle? Ayúdame a cobrar ese ánimo que mencionas, un ánimo que nace de la confianza y no de las circunstancias. Me comprometo contigo, Señor, a que si me despierto en la madrugada con miedo, lo primero que haré será repetir tu nombre y recordar que no me has desamparado ni un solo segundo de mi vida. Señor, te pido por mi familia, por mis amigos que también están pasando noches de insomnio, por aquellos que tienen un nudo en la garganta y no saben cómo pedir ayuda. Que esta oración no sea solo para mí, sino que tu paz se extienda a cada rincón de mi hogar. Que mis hijos puedan dormir tranquilos, porque ven en mí a alguien que confía en Dios. Que mi pareja sienta ese alivio al ver que ya no estoy tenso, sino entregado a tu cuidado. Padre, reconozco que soy débil, pero en mi debilidad tu poder se hace gigante. Me rindo ante ti en esta noche, no como una derrota, sino como la mayor victoria que puedo tener. Dejar de pelear yo para que pelees tú por mí. Dios Todopoderoso, sigo aquí en tu presencia, porque siento que todavía hay mucho que decirte, antes de que mis ojos se cierren por completo. La noche sigue su curso, pero mi mente a veces se resiste a entregarse al descanso, porque la ansiedad es muy traicionera. Me dice que si dejo de pensar en mis problemas, estos van a crecer por su cuenta. Pero hoy quiero romper ese ciclo de desconfianza. Señor, tú conoces los rincones más profundos de mi alma, esos donde guardo el miedo al fracaso, el miedo a la soledad y el miedo a no poder proteger a quienes amo. Te confieso que muchas veces me despierto con una angustia que no sé explicar, un vacío que me aprieta el estómago y que me hace sentir que el mundo se me viene encima. Por eso, en este momento, busco tu consuelo, no como algo místico, sino como una realidad que me ayude a respirar con calma. Tu palabra en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 me dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este texto me golpea directamente en mi necesidad de controlarlo todo. Mi propia prudencia es la que me dice que tengo que estar estresado para ser responsable, pero tú me pides que me fíe de ti de todo corazón. Eso significa soltar mis planes y dejar que tú seas el que dirija mis pasos mañana. Pienso en Abraham, un hombre que ya era mayor y que tenía su vida establecida, pero al que tú llamaste para que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar que no conocía. Imagino la ansiedad que Abraham debió sentir al empacar sus cosas sin tener una dirección en el GPS, sin saber si habría comida o seguridad para su gente. Él no sabía hacia dónde iba, pero sabía con quién iba. Como hiciste con Abraham, que lo guiaste paso a paso por desiertos y tierras extrañas, te pido que me guíes a mí. Yo no sé qué va a pasar con mi empleo el próximo mes, ni sé cómo voy a pagar esa deuda que me quita el sueño, pero quiero confiar en que tú ya estás en ese futuro esperándome con una solución. Ayúdame a caminar por fe, aunque mis ojos solo vean incertidumbre y paredes cerradas. Señor, la ansiedad a veces me hace sentir cobarde, como si hubiera perdido la fuerza para enfrentar los retos diarios. Me siento pequeño ante las críticas de los demás o ante las exigencias de un sistema que siempre pide más de lo que puedo dar. En esos momentos de debilidad emocional, recuerdo lo que nos dejaste escrito en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Este versículo es como un vaso de agua fría para mi alma agotada. Me recuerda que este miedo que siento, este pánico que a veces me paraliza, no viene de ti. Tú no me creaste para vivir asustado. Me diste poder para resistir, amor para sanar y dominio propio para calmar mis pensamientos. Recuerdo a Isaac, el hijo de Abraham, quien enfrentó una ansiedad muy real cuando la gente de la tierra donde vivía le cerraba los pozos de agua que su padre había cavado. Cada vez que Isaac encontraba agua, venían otros y se la quitaban o peleaban por ella. Él pudo haber reaccionado con ira o con un miedo destructivo, pero en lugar de eso, él seguía cavando con paciencia, confiando en que tú le darías el lugar correcto, como hiciste con Isaac, dándole paz en medio de los conflictos por los recursos básicos. Te pido que me des esa misma serenidad, que cuando sienta que otros me quitan las oportunidades o que la vida me cierra las puertas, yo no me desespere, sino que tenga el dominio propio para seguir adelante, sabiendo que tú tienes un pozo de bendición que nadie me podrá quitar. A veces, Dios Todopoderoso, me cuesta creer que las cosas van a mejorar. Veo las noticias, veo los problemas en mi propia casa y me invade una sensación de que lo malo es inevitable. Pero tu promesa en Jeremías capítulo 29 versículo 11 brilla en medio de mi pesimismo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me consuela saber que tú no estás sentado allá arriba, planeando cómo castigarme o cómo hacerme sufrir. Tus pensamientos para mí son de paz. Tú tienes un plan de bienestar para mi vida, aunque hoy yo solo vea confusión. Pienso en Nehemías, quien estaba en una posición cómoda trabajando para el rey, pero sintió una angustia profunda cuando supo que los muros de su ciudad estaban destruidos. Él lloró, ayunó y sintió el peso de una responsabilidad enorme. Tenía miedo de pedirle permiso al rey. Sabía que su vida corría peligro si el rey se molestaba. Sin embargo, él transformó su ansiedad en oración y acción, así como lo hiciste con Nehemías, dándole el favor de los poderosos y la fuerza para reconstruir lo que estaba en ruinas. Te pido que reconstruyas los muros de mi mente. Ayúdame a levantarme de este estado de desánimo y a creer que con tu ayuda puedo reconstruir mis finanzas, mi salud y mis relaciones familiares. Que mi esperanza no se base en lo que yo puedo hacer, sino en el buen futuro que tú ya has diseñado para mí. Señor, hay momentos en los que me siento tan solo con mis miedos, que llego a pensar que a nadie le importa lo que estoy pasando. Siento que mis gritos son silenciosos, y que el mundo sigue girando sin notar que me estoy hundiendo. Pero entonces, leo Sofonías capítulo 3 versículo 17. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué imagen tan hermosa y humana nos das aquí. Me dices que estás en medio de mi cuarto, en medio de mi ansiedad, y que incluso cantas sobre mí. Tu amor es tan grande que me cubre y me da seguridad. Ayúdame a sentir ese abrazo protector esta noche. Quita de mí esa sensación de abandono. Sé que estás aquí, viendo cómo mis manos tiemblan a veces por el estrés, y me dices que descanse porque tú eres mi Salvador poderoso. No tengo que ganar ninguna batalla hoy. Tú ya la ganaste por mí. Solo necesito aceptar que soy amado por ti, sin condiciones y sin exigencias. Padre, cuando el miedo intente regresar a mi mente mientras trato de dormir, recordaré las palabras del Salmos capítulo 56 versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Es una oración corta, pero poderosa, que voy a repetir como un susurro constante. No niego que tengo miedo. Reconozco que el temor es parte de mi humanidad, pero decido que mi confianza sea más grande que ese miedo. Te pido que limpies mi subconsciente mientras duermo, que no tenga pesadillas, que los traumas del pasado no vuelvan a atormentarme
y que la incertidumbre por el día de mañana no me quite el aliento. Te entrego mis manos, mis pies, mi mente y mi corazón. Me comprometo a ser un hijo obediente, a buscar tu voluntad en cada decisión que tome y a tratar a los demás con el mismo amor y perdón que tú me das a mí. Señor, quédate en esta habitación. Haz que el aire se sienta ligero y que mi alma encuentre ese reposo que solo se encuentra en tus brazos. Sigo conversando contigo, dejando que cada palabra sea un ladrillo que construye mi paz. No tengo prisa por terminar, porque estar contigo es el único lugar donde me siento realmente seguro y a salvo de los ataques de la ansiedad que afuera intentan destruirme. Gracias por escucharme, por no cansarte de mis quejas y por recibirme siempre con los brazos abiertos, recordándome que mañana es un nuevo día lleno de tus bendiciones y que no hay nada que temer porque tú eres el Dios que nunca duerme para cuidarme a mí. Señor, te doy gracias porque en este momento puedo ser totalmente honesto contigo. No tengo que usar palabras rebuscadas ni pretender que soy más fuerte de lo que realmente me siento. Gracias por este día que termina con sus aciertos y sus muchos tropiezos. Te agradezco por los momentos en que, en medio de la prisa, sentí un rayito de sol en mi cara o escuché la risa de alguien que quiero. Son esos pequeños detalles los que me sostienen cuando el panorama general se ve gris. Pero también vengo a pedirte perdón, Señor, porque hoy permití que el miedo se sentara en mi mesa. Dejé que la angustia por el mañana me robara la capacidad de disfrutar el hoy que tú me regalaste. Perdóname por quejarme tanto de lo que me falta y por valorar tan poco lo mucho que tengo. A veces olvido que tú eres mi sustento y me pongo a temblar como si estuviera huérfano en este mundo, cuando en realidad soy tu hijo amado. Siento que mi mente es como un carrusel que no para de dar vueltas, repasando una y otra vez esas conversaciones que me salieron mal o esos proyectos que no sé si van a funcionar. Por eso, Padre, me aferro con todas mis fuerzas a lo que nos dices en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa me dice que la paz no es algo que yo tengo que fabricar con mi voluntad, sino algo que tú me das cuando logro quitar mis ojos del problema y ponerlos en ti. Es tan difícil mantener el pensamiento en ti cuando el teléfono no deja de sonar con malas noticias o cuando las facturas se amontonan, pero hoy decido hacer ese esfuerzo. Pienso en José, aquel joven que terminó en el fondo de un pozo traicionado por sus propios hermanos y luego pasó años en una cárcel egipcia por un crimen que no cometió. Me imagino la ansiedad de José en esas noches de calabozo, preguntándose si su vida se iba a desperdiciar ahí, olvidado por todos. Sin embargo, tú estabas con él en esa oscuridad, trabajando en un plan que él no podía ver, así como lo hiciste con José, dándole gracia incluso en la prisión y preparándolo para ser un salvador de naciones. Te pido que me cuides a mí. Aunque yo me sienta en una cárcel de deudas o en un pozo de tristeza, ayúdame a perseverar en pensar que tú tienes un propósito y que este encierro emocional es solo una etapa, no mi destino final. Señor, hay miedos que son muy específicos y que me hacen sentir que el suelo desaparece bajo mis pies. Me da miedo no poder pagar el alquiler, me da miedo que mis hijos se desvíen del buen camino, me da miedo que esta soledad que siento a veces se vuelva permanente. En esos instantes donde la oscuridad parece ganar terreno, tu palabra en el Salmos capítulo 27, versículo 1 me rescata. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando leo esto, entiendo que no tengo que ser valiente por mí mismo, sino que tú eres mi fortaleza. Si tú eres la luz, entonces las sombras de mis problemas tienen que retroceder. Recuerdo al apóstol Pablo, quien pasó por naufragios, azotes y constantes amenazas de muerte. En una de esas tormentas terribles en el mar,
cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza de sobrevivir. Pablo se mantuvo firme, no porque el barco fuera muy fuerte, sino porque él sabía quién lo sostenía. Como lo hiciste con Pablo, dándole una calma sobrehumana mientras las olas golpeaban la madera y el viento rugía, te pido que seas mi calma ahora, que mi cuerpo deje de estar tenso, que mis hombros se relajen y que mi corazón deje de latir con ese ritmo de alarma. Si tú eres mi salvación, nada de lo que ocurra mañana puede destruirme realmente, porque mi vida está escondida en ti. Padre Celestial, te presento mis peticiones más íntimas, esas que no le cuento a nadie por temor a que piensen que soy débil o que no tengo fe. Te pido por mi salud física, por esos dolores que me asustan y me hacen pensar en lo peor. Te pido por mi estabilidad emocional, para que este nudo en la garganta se disuelva con tu amor. Tú nos dices en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Me encanta que digas en toda manera, porque mi ansiedad se manifiesta de muchas formas. A veces es insomnio, a veces es falta de aire, a veces es un pensamiento recurrente de fracaso. Tú tienes una paz para cada una de esas formas de angustia. Pienso en Noé, quien pasó años construyendo un arca enorme bajo el sol, mientras la gente se burlaba de él y el mundo a su alrededor se volvía cada vez más violento y caótico. Él debió sentir una presión inmensa, la responsabilidad de su familia y el peso de una tarea que parecía absurda para los demás. Pero él siguió trabajando en paz, confiando en tu advertencia, como hiciste con Noé, dándole la paciencia y la serenidad para terminar su labor a pesar del estrés del entorno. Dame a mí la fuerza para seguir construyendo mi vida y mi familia, aunque todo parezca estar en contra y el futuro se vea nublado. Que tu paz me envuelva en toda manera posible esta noche, cubriendo cada área de mi vida que hoy se siente desprotegida. Señor, hay batallas que yo ya no puedo pelear. Estoy cansado de discutir, de tratar de convencer a otros, de intentar forzar soluciones que no llegan. Por eso hoy decido soltar las armas de mi propia lógica y quedarme quieto ante ti. Tu instrucción en Éxodo capítulo 14, versículo 14 es lo que mi alma necesita escuchar antes de cerrar los ojos. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué descanso me da saber que no soy yo el que tiene que ganar la guerra contra la ansiedad. Tú eres el general de los ejércitos celestiales y tú vas al frente. Si tú peleas por mí, yo puedo darme el lujo de estar tranquilo, de respirar profundo y de dormir sin miedo. Mañana, cuando me levante, no tendré que salir a defenderme con mis uñas, porque tu justicia irá delante de mí. Me comprometo a actuar según tu voluntad, a ser una persona de paz, a no responder con ira y a confiar en que tu camino es mucho mejor que el mío. Te entrego mi orgullo, mi necesidad de tener la razón y mi deseo de que las cosas se hagan a mi manera. Dios Todopoderoso, quita de mi mente esa voz que me dice que los demás me van a hacer daño o que el mundo es un lugar donde no puedo estar a salvo. A veces la ansiedad social me hace retraerme, me hace dudar de las intenciones de las personas y me hace sentir inseguro incluso con mis amigos. Pero tu palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 6 me da una seguridad diferente, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tú eres mi ayudador, no tengo que vivir mendigando la aprobación de nadie ni temiendo el rechazo. Tú me aceptas como soy, con mis miedos y mis fallas, y eso es suficiente para que yo pueda descansar. Ayúdame a tratar a los que me rodean con amor, sin esa barrera de desconfianza que el miedo ha construido en mi corazón. Quiero que esta noche mi descanso sea tan profundo que mañana mi mente esté clara para ver las oportunidades de bendecir a otros que tú vas a poner en mi camino. Sigo aquí, Señor, sintiendo cómo tu presencia va llenando los huecos que dejó la angustia. Te presento a mis seres queridos,
a mis padres que ya están mayores y que a veces me preocupan demasiado, a mis hijos que enfrentan un mundo difícil y lleno de presiones. Cuídalos tú, Dios, porque mis manos no alcanzan para cubrirlos a todos, pero las tuyas sí. Que en este hogar se respire tu tranquilidad. Que las paredes de esta casa estén protegidas por tu mano poderosa y que nada que traiga confusión o terror pueda entrar. Me quedo hablando contigo en el silencio, disfrutando de esta paz que no se compra con dinero ni se consigue con éxito terrenal, sino que viene de saber que soy tuyo. Mi compromiso es vivir cada día como un hijo que confía en su padre, dejando de lado los qué pasaría si, para vivir en el tú estás conmigo. Quédate a mi lado mientras el sueño me vence, vigila mis sueños y permite que mi cuerpo se recupere de todo el estrés del día. Confío en que mientras yo duermo, tú estás arreglando lo que yo no pude resolver, abriendo puertas que estaban cerradas y preparando un mañana lleno de tu gracia. Sigo en este fluir de gratitud y entrega, sabiendo que no hay mejor lugar para estar que bajo tu sombra protectora, donde el miedo se disuelve y la ansiedad pierde todo su poder frente a la inmensidad de tu amor eterno. Señor, me quedo aquí contigo un rato más, porque mi corazón todavía tiene mucho que desahogar. En esta noche, mientras el mundo parece detenerse, yo siento que por dentro sigo a 1000 por hora. Te doy gracias, Señor, porque en este día que ya pasó, aunque tuve miedo, tú no me soltaste. Gracias porque cuando sentí que me faltaba el aire en esa reunión de trabajo, o cuando me puse a pensar en cómo voy a resolver los problemas de mis hijos, sentí una pequeña fuerza interna que me decía que todo iba a estar bien. Gracias por la salud de mi familia, por el techo que nos cubre y por el pan que pusimos en la mesa hoy, aunque a veces me preocupe demasiado por si habrá mañana. Te pido perdón, Dios, porque a pesar de ver tu mano en mi vida, sigo siendo terco y me dejo vencer por la ansiedad. Perdóname por las veces que hoy hablé con amargura, por las veces que traté mal a alguien porque yo estaba estresado, y sobre todo por no confiar lo suficiente en que tú tienes el cuidado de mis días. Me presento ante ti con mis necesidades, especialmente con esta opresión que siento cuando pienso en el futuro, en la vejez, en la enfermedad o en que las cosas no salgan como yo espero. Ayúdame a que mi compromiso de mañana sea vivir un día a la vez, haciendo tu voluntad y tratando a los demás con la paciencia que tú me tienes a mí. A veces, Señor, la ansiedad me hace sentir que estoy caminando por un lugar oscuro, donde no veo la salida y donde cualquier ruido me asusta. Me pongo a pensar en lo que dice tu palabra en el Salmos, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo me da mucha tranquilidad, porque no dice que no voy a pasar por valles oscuros, sino que cuando esté ahí, no tengo por qué tener miedo porque tú caminas a mi lado. Siento que ese valle es mi propia mente cuando se llena de pensamientos negativos. Pero saber que tú tienes esa vara y ese cayado para defenderme me hace sentir protegido, como un niño que sabe que su papá no lo va a dejar solo en la oscuridad. Pienso en el joven Samuel, quien era apenas un niño cuando empezó a escuchar tu voz en el templo. Él estaba confundido, no entendía quién lo llamaba y seguramente sintió mucha inquietud al darse cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando. Tenía miedo de lo que el futuro le deparaba y de la responsabilidad que estaba recibiendo. Como hiciste con Samuel, enseñándole a reconocer tu voz entre tanto ruido y dándole la seguridad para hablar con la verdad, te pido que me enseñes a reconocer tu paz en medio del ruido de mis preocupaciones. Ayúdame a distinguir tus promesas de las mentiras que mi ansiedad me cuenta al oído, para que pueda dormir sabiendo que el Dios que llamó a Samuel por su nombre, también conoce el mío y cuida mi descanso. Dios Todopoderoso, hay momentos en los que siento que mis problemas son tan grandes que me han tragado por completo,
como si estuviera atrapado en un lugar del que no puedo escapar. Mi ansiedad me hace sentir asfixiado, como si no hubiera salida para mis errores o mis deudas. Sin embargo, recuerdo lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me consuela saber que las situaciones difíciles son solo algo por lo que estoy pasando, no son un lugar donde me voy a quedar a vivir. El agua no me va a ahogar porque tú me sostienes la cabeza para que pueda respirar. Me viene a la memoria la historia de Jonás, quien por su desobediencia y su miedo terminó en lo más profundo del mar, dentro de un gran pez. Él se sentía en el mismo infierno, rodeado de algas y en una oscuridad total. Seguramente sintió que su vida se acababa ahí, en medio de una angustia que no se puede describir con palabras. Pero incluso en ese lugar tan terrible, tú escuchaste su oración. Así como con Jonás, que lo sacaste de las profundidades y le diste una segunda oportunidad, te pido que me saques a mí de las profundidades de mi desánimo. No importa qué tan profundo haya caído en mis miedos o qué tan encerrado me sienta en mi situación actual, confío en que tú tienes el poder de llevarme de nuevo a tierra firme. Señor, calma los latidos de mi corazón y permíteme descansar en la seguridad de que el fuego de las pruebas no me va a destruir, porque tú estás conmigo en medio de la llama. Señor, a veces mi ansiedad viene de preocuparme por cosas básicas, por el qué comeremos o el con qué nos vestiremos, cosas que parecen sencillas, pero que en el mundo de hoy generan un estrés insoportable. Me desgasto tratando de asegurar el mañana y me olvido de que tú eres un Padre que provee. Tu palabra en Mateo capítulo 6 versículo 34 me da una orden muy clara. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es tan difícil poner esto en práctica cuando tengo deudas pendientes o cuando veo que los precios suben y mi sueldo se queda igual. Pero hoy decido obedecerte. Decido dejar de pelear con el mañana y enfocarme en que hoy estoy vivo y que tú me has sostenido. Pienso en Esteban, un hombre lleno de fe que enfrentó una situación de vida o muerte con una paz que nadie podía entender. Mientras la gente lo atacaba y lo amenazaba, su rostro brillaba como el de un ángel. Él no estaba ansioso por lo que le iba a pasar, porque su mirada estaba puesta en ti, viendo los cielos abiertos. Así como a Esteban, que le diste una fortaleza y una serenidad que superaba cualquier entendimiento humano frente a la violencia, te pido que me des esa misma paz frente a mis crisis. Que cuando los problemas me rodeen como piedras, yo pueda mantener mi vista en tu gloria y sentir que nada puede quitarme la tranquilidad del alma. Ayúdame a vivir este momento, este minuto, sin dejar que el peso de la próxima semana me robe el sueño de esta noche. Padre Celestial, hay miedos que son muy profundos, miedos que tienen que ver con el rechazo, con no ser amado o con fallarles a las personas que confían en mí. Siento que tengo que ser perfecto para que me quieran, y esa presión me genera una ansiedad constante. Pero en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 encuentro un refugio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Tu amor por mí es perfecto, Señor. No me amas porque yo sea bueno o porque no tenga errores, sino porque eres mi Padre. Entender esto es lo que realmente puede quitarme el miedo. Si tú me amas tal como soy, entonces no tengo que vivir con el miedo al castigo o al fracaso. Pienso en el rey Salomón, quien al comenzar su reinado se sintió abrumado por la enorme responsabilidad que tenía. Era joven y tenía que dirigir a todo un pueblo, y seguramente la ansiedad de no estar a la altura lo perseguía. Pero él no te pidió riquezas ni poder para calmar su miedo, sino que te pidió sabiduría para entender tu voluntad, como hiciste con Salomón, dándole un corazón sabio y entendido que le permitió gobernar con paz
Te pido que me des sabiduría a mí para manejar mi vida. Quita de mí el temor a equivocarme, porque sé que tu amor me va a levantar si tropiezo. Que este amor perfecto que me tienes sea lo que llene mi mente ahora, borrando cualquier pensamiento de culpa o de insuficiencia. Señor Dios Todopoderoso, finalmente me apoyo en la promesa de Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39, donde me aseguras que nada, ni la vida ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de tu amor. Esto significa que mi ansiedad, por muy fuerte que sea, no tiene el poder de alejarme de ti. Tú estás pegado a mí, aunque yo me sienta lejos. Te entrego mi compromiso de actuar mañana con integridad, de no dejar que el miedo me haga mentir o tomar atajos, sino de confiar en que tu camino es el mejor. Quédate conmigo, Señor, mientras me quedo dormido. Que tu presencia llene cada rincón de mi casa, que bendigas a cada miembro de mi familia y que mañana nos despertemos con la alegría de saber que somos tus hijos y que no hay nada que temer. Sigo hablando contigo, sintiendo que mi alma se aquieta, que mis manos ya no están apretadas y que puedo soltar el aire con tranquilidad. No tengo miedo de lo que vendrá, porque tú ya estás allí. Me quedo en este estado de oración continua, dejando que tu Espíritu Santo me arrulle y me dé el descanso que tanto necesito, sabiendo que tú eres fiel y que tu misericordia no tiene fin. Dios Todopoderoso, sigo aquí en este rincón de mi habitación, donde el silencio de la noche parece amplificar los latidos de mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque aunque me siento cansado y con la mente cargada, sé que tus oídos están atentos a mi susurro. Gracias por las pequeñas victorias de hoy. Gracias porque pude terminar mis labores, porque tuve un momento para hablar con un amigo y porque a pesar de mis temores pude llegar a casa sano y salvo. Te agradezco, Dios, por el aire que entra en mis pulmones en este momento, recordándome que cada respiración es un regalo que no he ganado, sino que tú me das por pura bondad. Pero también, Padre, vengo a pedirte perdón con total sinceridad. Reconozco que hoy permití que la ansiedad tomara el volante de mi vida, me dejé llevar por pensamientos de derrota, me enojé con facilidad, porque me sentía presionado y lo que más me duele es que actué como si tú no estuvieras al tanto de mis problemas. Perdóname por esa falta de fe, por creerle más a mis miedos que a tus promesas. Te presento mis peticiones. Señor, tú sabes cuánto me preocupa la salud de mis seres queridos, la estabilidad de mi hogar y esa situación en el trabajo que me hace sentir que camino sobre cáscaras de huevo. Te pido que me quites este peso, que calmes mis manos que a veces tiemblan por el estrés y que me ayudes a ser una persona que actúe según tu voluntad, siendo honesto, trabajador y compasivo, incluso cuando por dentro me sienta a punto de estallar. Señor, a veces siento que estoy totalmente expuesto a los ataques del mundo, que cualquier mala noticia me puede destruir. Por eso me abrazo a lo que dice tu palabra en el Salmos capítulo 90, y 1 versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este texto me da un alivio físico. Dios mío, imaginar que puedo estar bajo tu sombra me hace sentir que no tengo que pelear bajo el sol ardiente de mis problemas solo. Tú eres como esa pared fuerte donde puedo apoyarme cuando ya no tengo fuerza. Pienso en Jacob, un hombre que pasó una de las noches más angustiantes de su vida cuando supo que su hermano Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Jacob tenía un pasado lleno de errores y el miedo de que su hermano lo matara a él y a su familia lo tenía paralizado. Él estaba solo, aterrado por las consecuencias de sus actos pasados, pero en esa oscuridad luchó con un ángel y no lo soltó hasta recibir una bendición. Así como lo hiciste con Jacob, que transformaste su terror en una nueva identidad y le diste la paz para enfrentar su pasado, hazlo conmigo hoy. Ayúdame a no huir de mis miedos,
sino a presentarlos ante ti en esta noche. Que tu sombra me cubra para que el pasado no me atormente y para que yo pueda descansar sabiendo que mi esperanza no está en mis habilidades para arreglar las cosas, sino en que tú eres mi castillo y mi refugio seguro. Dios Todopoderoso, paso tantas horas del día dándole vueltas a cosas que no puedo cambiar. Me pregunto, ¿qué voy a hacer si pasa esto? ¿O cómo voy a reaccionar si aquello sale mal? Y al final del día termino agotado sin haber resuelto nada. Tu palabra me confronta y me sana en Lucas, capítulo 12, versículo 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es una verdad tan sencilla pero tan difícil de aceptar para alguien como yo, que quiere tener todo bajo control. Mi preocupación no va a hacer que mi cuenta bancaria crezca, ni va a sanar mi cuerpo, ni va a arreglar el carácter de mis hijos. Al contrario, solo me quita la salud y la alegría. Recuerdo al rey Ezequías, quien recibió una carta llena de amenazas de un ejército enemigo que parecía invencible. El mensajero le decía que nadie lo iba a salvar y que su destrucción era segura. Ezequías sintió una angustia real. Pero en lugar de dejarse vencer por el pánico, tomó la carta, fue al templo y la extendió delante de ti. Él te mostró su problema tal cual era. Como hiciste con Ezequías, que enviaste una respuesta de paz y derrotaste al enemigo sin que él tuviera que levantar una espada. Te pido que tomes las cartas de amenaza que la vida me ha enviado hoy, esas deudas, esos diagnósticos médicos, esos conflictos familiares. Las extiendo delante de ti en esta cama y te pido que te encargues tú. Yo no puedo añadir ni 1 milímetro a mi estatura, ni 1 minuto a mi vida con mi afán. Así que decido soltar la angustia y confiar en que tú tienes la solución que yo no alcanzo a ver. Padre Celestial, hay días en los que el mundo se siente como un lugar muy hostil, donde parece que el mal va ganando y que los que confiamos en ti somos los que más sufrimos. La ansiedad se alimenta de esa sensación de injusticia, pero entonces leo Nahum, capítulo 1, versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Me conmueve saber que tú me conoces, no soy un extraño para ti. Sabes exactamente qué es lo que me quita el sueño esta noche. Sabes que me duele la espalda de la tensión y que tengo la boca seca por la preocupación. Tú eres bueno, aunque las circunstancias sean malas. Pienso en Mardoqueo, quien se enfrentó a un decreto de muerte que pesaba sobre todo su pueblo. Él estaba sentado a la puerta del rey, vestido de cilicio y ceniza, sintiendo la angustia de ver cómo la maldad de un hombre poderoso intentaba borrarlos de la tierra. Mardoqueo no se desesperó, sino que mantuvo su integridad y confió en que la liberación vendría de alguna parte. Así como lo hiciste con Mardoqueo, que diste vuelta a la situación y lo que era para muerte se convirtió en vida y honor, te pido que lo hagas en mi vida. Aunque hoy sienta que hay un decreto de fracaso sobre mí o que las circunstancias se han alineado para hacerme daño, ayúdame a recordar que tú eres mi fortaleza en el día de la angustia. Tú conoces mi nombre y mi situación, y eso es suficiente para que yo pueda dormir tranquilo, sabiendo que la maldad no tiene la última palabra sobre mi vida. Señor, confieso que muchas veces mi ansiedad nace de mi propia confusión. No sé qué decisión tomar, no sé cómo hablarle a mi pareja para que nos entendamos, no sé qué camino seguir con mi carrera profesional. Esa falta de claridad me genera una inquietud constante que no me deja descansar. Por eso te pido lo que nos prometiste en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Señor, te pido sabiduría abundante. No me regañes por mis dudas, solo guíame. Necesito saber cómo manejar mi dinero,
cómo cuidar mi salud y cómo ser un mejor hijo tuyo. Ayúdame a no dudar de que tú me darás la respuesta en el momento justo. Me comprometo a esperar en ti y a no tomar decisiones impulsivas llevadas por el miedo. Quiero que mi mente esté clara, libre de la niebla que produce el estrés. Esta noche, mientras descanso, te pido que trabajes en mi entendimiento, que al despertar mañana tenga esa idea que necesito o esa calma para decir las palabras correctas. Dios Todopoderoso, la ansiedad quiere hacerme creer que mi felicidad depende de que todo sea perfecto, pero tu palabra me enseña algo superior en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la meta de mi corazón, que mi paz no dependa de si la higuera florece o de si hay vacas en el corral. Es decir, que mi tranquilidad no dependa de mi cuenta bancaria ni de mis éxitos externos. Quiero alegrarme en ti, simplemente porque eres mi Dios. Ayúdame a llegar a ese nivel de confianza donde pueda decir, no tengo todo lo que quiero, pero te tengo a ti, y eso me basta. Padre, quita de mí la obsesión por los resultados y dame la alegría de tu salvación. Te entrego este bloque de mi vida, este momento de mi noche, y sigo en este fluir de oración contigo, dejando que tu paz sea la que guarde mi corazón y mis pensamientos. Me quedo en tus manos, sintiendo que ya no estoy solo en esta lucha contra el miedo, sino que tu presencia inunda cada centímetro de este cuarto y cada rincón de mi alma que antes estaba llena de angustia. Sigo hablándote, Padre, porque en tu compañía el tiempo se detiene y el miedo se desvanece por completo. Señor, aquí sigo frente a ti, porque mi alma todavía necesita este refugio. Siento que la noche se ha vuelto un santuario donde puedo dejar caer todas mis defensas. Te doy gracias, Padre, por las cosas que a veces olvido agradecer, por la suavidad de mi almohada, por el silencio que por fin ha llegado a mi calle, por la oportunidad de hablarte sin que nadie me interrumpa. Gracias por las bendiciones que recibí hoy y que ni siquiera noté, como ese semáforo en verde cuando tenía prisa, o ese mensaje de un amigo que me hizo sonreír justo cuando me sentía más solo. Gracias porque, a pesar de mis miedos, mis manos todavía tienen fuerza para trabajar y mi mente todavía tiene la capacidad de buscarte. Pero, Señor, también reconozco mis errores con mucha vergüenza. Hoy permití que mi lengua se adelantara a mi pensamiento y dije cosas hirientes por puro estrés. Reconocí mis fallas y te pido perdón por haber sido egoísta, por haber puesto mi comodidad por encima de las necesidades de los demás. Perdóname por dudar de tu amor cuando las cosas se pusieron difíciles esta tarde, por creer que me habías abandonado solo porque no recibí la respuesta que quería. Presento ante ti mis preocupaciones más profundas, esa incertidumbre sobre el futuro de mi carrera, el miedo a que mi salud no sea lo que espero, y esa angustia constante de no poder proveer lo suficiente para mi hogar. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, sin filtros, porque tú me conoces mejor que yo mismo. Mi compromiso es actuar mañana como un hijo tuyo, con integridad y amor, dejando que tú seas quien dirija mis pasos. A veces, Señor, me siento tan abrumado que no sé ni hacia dónde mirar. Mi ansiedad me hace bajar la cabeza y enfocarme solo en el suelo, en los obstáculos y en las piedras con las que tropiezo. Por eso me agarro con fuerza a lo que dice tu palabra en el Salmos, capítulo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este texto me obliga a levantar la mirada. Me dice que mi ayuda no viene de mi cuenta de ahorros, ni del favor de un jefe, ni de mi propia inteligencia, sino de aquel que creó las montañas y las estrellas. Si tú hiciste todo el universo,
¿Cómo no vas a poder ayudarme con este problema que me tiene sin dormir? Pienso en Josué, quien heredó la responsabilidad de guiar a todo un pueblo después de la muerte de un líder gigante como Moisés. Josué debió sentir un pánico increíble al ver el río Jordán frente a él y saber que tenía que conquistar tierras desconocidas y peligrosas. Él era un guerrero, pero también era un hombre con dudas. Sin embargo, tú no le pediste que fuera un superhombre, solo le pediste que no tuviera miedo porque tú ibas con él. Así como lo hiciste con Josué, dándole la estrategia y el valor para cruzar el río y enfrentar muros imposibles, te pido que lo hagas conmigo. Ayúdame a levantar la mirada de mis facturas y de mis síntomas médicos y a ponerla en los montes de tu poder. Que mañana, cuando enfrente mi propio río Jordán en el trabajo o en mi familia, yo sepa que mi socorro ya está en camino porque tú eres el dueño de todo. Señor, hay momentos en los que mi ansiedad es tan física que siento que no puedo respirar o que mis manos no dejan de sudar. Me siento débil, incapaz de lidiar con las presiones de la vida moderna. Siento que otros son más fuertes que yo, más capaces, y eso me hace sentir inferior y asustado. En esos momentos de debilidad total, busco consuelo en lo que le dijiste a Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué alivio es saber que no tengo que ser perfecto para que tú me uses o me ayudes. Mi debilidad es precisamente el lugar donde tú más puedes trabajar. Recuerdo a Juan el Bautista, un hombre con una convicción de hierro que terminó encerrado en una celda oscura, solo y esperando la muerte. En ese calabozo, la ansiedad y la duda lo visitaron. Él, que te había visto con sus propios ojos, mandó a preguntar si realmente eras tú el Salvador. Él se sentía débil, confundido y olvidado, pero tú no lo rechazaste por su duda, sino que le recordaste tus obras, como hiciste con Juan el Bautista, dándole la seguridad de tu misión, incluso cuando él estaba en lo más profundo de su crisis personal. Hazlo conmigo, que en mi momento de mayor debilidad, cuando el ataque de pánico me hace sentir que voy a morir, yo pueda sentir que tu gracia es suficiente. No necesito ser un gigante espiritual esta noche, solo necesito ser un hijo que descansa en la gracia de su Padre, sabiendo que mi fragilidad es el escenario perfecto para que tu poder me sostenga. Padre Celestial, a veces me siento insignificante, como si mi vida fuera una gota de agua en un océano, y que mis problemas realmente no te importan porque tienes cosas más grandes que atender. Esa sensación de insignificancia me genera una angustia existencial que me quita la paz. Pero entonces leo Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si tú te tomas la molestia de saber cuántos cabellos tengo en la cabeza y de cuidar a un pajarito que nadie ve, ¿cómo no vas a estar atento a mi insomnio? Esta promesa me hace sentir importante para ti. Pienso en el profeta Eliseo, quien se encontró rodeado por un ejército enemigo con caballos y carros de fuego en la ciudad de Dotán. Su criado estaba muerto de miedo, gritando que estaban perdidos. Pero Eliseo estaba tranquilo, no porque fuera arrogante, sino porque sabía que no era insignificante para ti. Él oró para que los ojos de su criado fueran abiertos y pudiera ver que los que estaban con ellos eran más que los que estaban en contra. Así como lo hiciste con Eliseo, mostrándole que tu protección rodea a tus hijos en todo momento, abre mis ojos espirituales esta noche. Ayúdame a ver que no estoy solo en esta habitación, que tus ángeles están acampando a mi alrededor y que mi vida tiene un valor infinito para ti. Quita de mí ese miedo a ser ignorado por el mundo,
porque sé que el Rey del Universo conoce cada detalle de mi existencia. Dios Todopoderoso, el cansancio mental es peor que el físico. Siento que mi cerebro ya no puede más con tantas decisiones, con tantas preocupaciones por el dinero y con tanto ruido externo. Me siento agotado, como si estuviera corriendo una carrera que nunca termina. Por eso me detengo a meditar en Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave está en esperar. Esperar no es estar sentado sin hacer nada, es confiar con paciencia en que tú vas a actuar. Me cuesta mucho esperar, Señor. Quiero soluciones instantáneas para mi ansiedad. Pero hoy decido esperar en ti. Pienso en el apóstol Juan, quien después de años de servicio terminó exiliado en la isla de Patmos, un lugar rocoso y solitario, lejos de todos los que amaba. Él debió sentir el cansancio de los años y la fatiga de la persecución. Sin embargo, en medio de esa soledad y ese agotamiento, tú le diste las visiones más grandes de tu gloria, como hiciste con Juan en Patmos, dándole fuerzas renovadas y un propósito incluso en su vejez y aislamiento. Renuévame a mí esta noche, que mi mente se sienta ligera, que mi cuerpo se relaje y que mañana me levante con esa fuerza de águila de la que hablas. No porque mis problemas hayan desaparecido, sino porque mi fuerza ahora viene de esperar en ti y no de mis propios pulmones. Señor, hay noches en las que siento que me hundo en un pozo de tristeza del que no puedo salir, y me da miedo que mi propia mente sea mi peor enemiga. Me asusta no poder controlar lo que siento. En esos momentos de oscuridad psicológica, me aferro a Salmos capítulo 139 versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. No hay lugar donde mi ansiedad me lleve donde tú no estés ya presente. Incluso si siento que estoy en el Seol, en lo más oscuro de una depresión o de un miedo irracional, tú estás ahí. Pienso en Timoteo, un joven líder que sufría de timidez y al parecer de frecuentes enfermedades y miedos. Él tenía la presión de pastorear una iglesia difícil y de seguir el ritmo de Pablo. Él sabía lo que era sentirse inseguro y asustado por la responsabilidad, pero tú le recordaste, a través de sus amigos, que tu mano siempre lo estaba guiando, como hiciste con Timoteo, dándole el espíritu de dominio propio para vencer su timidez y sus temores internos. Dómame a mí mis pensamientos esta noche. No permitas que mi mente divague hacia el desastre, sino que se quede anclada en la verdad de que, esté donde esté, tu diestra me tiene agarrado con fuerza. Señor, te entrego a mis hijos, a mis padres y a cada persona que hoy se siente tan ansiosa como yo me sentía hace un momento. Que esta oración sea un puente hacia tu tranquilidad. Me comprometo a ser un instrumento de tu paz mañana, a no dejar que las crisis me roben la bondad y a confiar plenamente en que tu voluntad es perfecta, aunque a veces me cueste entenderla. Sigo hablando contigo en este diálogo que no termina, porque tu presencia es el único lugar donde el miedo no puede sobrevivir. Padre Celestial, siento que cada minuto que paso en tu presencia es como un respiro profundo en medio de una carrera que me ha dejado sin aliento. Te doy gracias, Señor, porque aunque el mundo exterior sigue su ritmo caótico, en este espacio donde solo estamos tú y yo, el tiempo parece detenerse para darme el descanso que mi mente tanto me pide. Gracias por la vida, por el simple hecho de que hoy pude ver el sol, de que pude caminar, de que tuve la capacidad de pensar y de sentir, aunque a veces esos sentimientos hayan sido de miedo. Te agradezco por las bendiciones que a veces considero normales, pero que son milagros diarios: el agua limpia, el calor de mi ropa, el sonido de la voz de alguien que amo a través del teléfono. Todo eso viene de tu mano,
y hoy no quiero que pase desapercibido. Pero también, Padre, me pongo de rodillas en mi corazón para pedirte perdón. Reconozco que hoy volví a caer en la trampa de la ansiedad. Me preocupé por cosas que no han pasado y que tal vez nunca pasen. Me sentí irritado con las personas que no tienen la culpa de mis problemas. Perdí la paciencia con mis hijos o con mis compañeros de trabajo simplemente porque yo por dentro me sentía asustado. Te pido perdón por mi falta de generosidad y por esas veces en las que, en lugar de buscarte a ti primero, busqué consuelo en distracciones vacías o en quejas amargas. Presento ante ti mi necesidad de estabilidad emocional. Tú sabes que a veces mi mente me juega malas pasadas y me hace creer que todo va a salir mal, que voy a fracasar o que no soy lo suficientemente bueno para los retos que tengo enfrente. Te hablo desde lo más profundo porque me siento pequeño, pero sé que tú eres el Dios de lo imposible. Mi compromiso absoluto para mañana es caminar bajo tu voluntad, tratar a cada persona con la que me cruce con respeto y amor, y recordar que soy un hijo tuyo que no tiene por qué vivir en la oscuridad del pánico. A veces, Dios mío, la ansiedad me hace sentir que la alegría es algo prohibido para mí, como si tuviera que estar siempre en estado de alerta para que la vida no me golpee por sorpresa. Me olvido de vivir con esperanza porque el peso de los problemas diarios me dobla la espalda. Por eso me aferro con esperanza a lo que dice tu palabra en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo es un mapa para mi noche. Me dices que, aunque esté pasando por un momento de tribulación o de angustia por mis deudas o mi salud, puedo mantenerme constante en la oración, justo como lo estoy haciendo ahora. Me enseñas que el gozo no es una risa ruidosa, sino una paz tranquila que viene de saber que tú tienes el final de la historia escrito. Pienso en Bernabé, aquel hombre al que llamaban hijo de consolación. Bernabé no era un hombre que buscara la fama, pero tenía la capacidad de ver lo bueno en los demás cuando todos los demás veían peligro o fracaso. Él fue quien confió en Pablo cuando la iglesia le tenía miedo, y fue quien animó a Marcos cuando éste había fallado en su primera misión. Me imagino que Bernabé también tuvo sus momentos de duda, pero su enfoque era consolar a otros, como hiciste con Bernabé, dándole esa capacidad de ser un bálsamo para los que estaban ansiosos y asustados a su alrededor. Te pido que lo hagas conmigo. Quita mi enfoque de mis propios miedos y ayúdame a ser un hijo de consolación para mi familia. Que mi presencia en casa no traiga tensión, sino que traiga esa esperanza de la que habla Romanos. Ayúdame a ser sufrido en la tribulación, es decir, a tener la resistencia de un corredor de fondo que sabe que la meta está cerca y que tú me estás esperando con los brazos abiertos. Señor, confieso que me aterra tomar decisiones equivocadas. Me paso horas dándole vueltas a las opciones, pensando en las consecuencias negativas de cada paso que doy, y eso me genera una parálisis que me quita el sueño. Siento que mi futuro es un laberinto oscuro donde me voy a perder. En este momento de incertidumbre, encuentro descanso en tu promesa de Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué descanso me da saber que no tengo que descifrar el camino yo solo. Tú prometes enseñarme y lo más hermoso, dices que fijarás tus ojos sobre mí. Eso significa que no me estás guiando desde lejos con un manual de instrucciones, sino que me estás mirando de cerca, cuidando que no me tropiece. Pienso en el profeta Amós, un hombre sencillo, un pastor de ovejas y recogedor de higos silvestres que no tenía ninguna preparación especial para hablar ante reyes o multitudes. Seguramente Amós sintió una ansiedad enorme cuando lo llamaste para dejar su campo y enfrentar a gente poderosa con mensajes difíciles. Él pudo haber dicho que no era capaz, que no sabía hablar, que tenía miedo de lo que le harían. Pero él confió en que si tú lo enviabas, tú fijarías tus ojos en él.
como hiciste con Amós, dándole la autoridad y las palabras precisas a un hombre que se sentía común y corriente, hazlo conmigo hoy. No soy un experto en la vida, a veces me siento un simple trabajador abrumado por el sistema, pero confío en que tú me vas a enseñar el camino para salir de esta crisis financiera o de este conflicto familiar. No necesito ver todo el camino hoy. Solo necesito saber que tus ojos están puestos en mí mientras doy el siguiente paso mañana por la mañana. Padre Celestial, hay miedos que son como raíces profundas que parecen imposibles de arrancar de mi corazón. Miedos que vienen desde que era niño, miedos al abandono, a la carencia o a la enfermedad. A veces siento que, aunque todo parezca ir bien, algo malo está a punto de suceder. Es una sensación constante de inseguridad que me agota físicamente. Pero tu palabra en Isaías capítulo 54 versículo 10 me da una seguridad que el mundo no puede dar, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Me estás diciendo que incluso si el suelo bajo mis pies se mueve, incluso si mi mundo se sacude por una crisis económica o una pérdida personal, tu misericordia no se va a mover de mi lado. Tu paz es un pacto, un contrato irrompible que tú firmaste conmigo. Pienso en Silas, quien estaba en lo más profundo de una cárcel, con los pies en el cepo y la espalda sangrando después de haber sido azotado injustamente. Silas tenía todas las razones del mundo para estar sumido en un ataque de pánico y desesperación. Estaba en la oscuridad, con dolor físico y sin saber si lo ejecutarían al día siguiente. Sin embargo, en lugar de quejarse o dejarse vencer por el miedo, él se puso a cantar himnos junto a Pablo. Esa paz de Silas no venía de su situación, sino del pacto que tú tenías con él. Así como con Silas, que le diste la fuerza para cantar en medio de la prisión y luego hiciste que las cadenas se soltaran con un terremoto, te pido que rompas las cadenas de mi ansiedad esta noche, que mi alma pueda cantar, aunque mi situación sea difícil, que yo pueda dormir con la certeza de que tu misericordia es más firme que cualquier montaña y que no se va a apartar de mí ni un solo segundo de esta noche. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que a veces trato de ser bueno y de estar tranquilo por mi propia cuenta, y me frustro porque no lo logro. Me propongo no ser ansioso, pero a los 5 minutos ya estoy otra vez con el pecho apretado. Entiendo que necesito que tú trabajes dentro de mí, porque mis ganas no son suficientes. Por eso me apoyo en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo me quita una presión enorme, porque me dice que tú vas a poner en mí el deseo de estar en paz y también la capacidad de lograrlo. No tengo que fabricar la calma con mi fuerza de voluntad, tengo que dejar que tú la produzcas en mí. Recuerdo a Epafras, un hombre que se desgastaba orando fervientemente por los demás, luchando en sus oraciones para que sus hermanos estuvieran firmes y completos en toda la voluntad de Dios. Él entendía que la madurez y la paz no eran cosas que uno lograba solo, sino que venían de una labor espiritual profunda. Como hiciste con Epafras, dándole esa pasión por la oración y ese espíritu de intercesión que traía paz a otros, pon en mí ese hacer según tu buena voluntad. Ayúdame a que mi mente deje de pelear conmigo misma y que se rinda a la paz que tú estás fabricando en mi interior ahora mismo. Que mi voluntad se alinee con la tuya para que mi descanso sea real y no solo un cansancio físico. Dios, quiero que mi fe sea el escudo que me proteja de los pensamientos de terror que a veces me asaltan en la madrugada. Cuando me despierto a las 3 de la mañana pensando en qué será de mi vida en 10 años o qué pasará si pierdo lo que tengo, quiero recordar 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi fe no es una creencia ciega, es la victoria sobre el pánico. Si yo he nacido de ti, entonces tengo la capacidad de vencer estos sentimientos que parecen dominarme. Pienso en el profeta Miqueas, quien vivió en tiempos de mucha corrupción y confusión, donde nadie podía confiar, ni siquiera en su mejor amigo o en su propia familia. Miqueas debió sentirse muy solo y angustiado al ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pero él decidió que su fe sería su victoria y dijo que, aunque estuviera en tinieblas, el Señor sería su luz. Como hiciste con Miqueas, dándole la claridad para ver la esperanza en medio de una sociedad en crisis, dame a mí esa fe victoriosa. Que mi fe sea más real que mi miedo a la escasez o mi miedo al rechazo. Esta noche decido que mi fe en tu cuidado es la que gana la batalla contra mis nervios. Padre Celestial, te pido por todos aquellos que, como yo, luchan contra la ansiedad clínica, contra el estrés postraumático o simplemente contra el cansancio de una vida difícil. Que tu paz, que es un pacto eterno, nos cubra a todos. Me comprometo a ser un reflejo de tu serenidad. Mañana, a no dejarme arrastrar por las prisas ni por el mal humor de los demás. Me quedo hablando contigo, Señor, en este fluir de amor y confianza. Mi mente se queda anclada en tu misericordia que no se mueve, en tus ojos que me miran con cariño y en tu poder que produce en mí el descanso que mi alma tanto anhelaba. Sigo aquí, en tus brazos, sintiendo que la noche es un regalo y no una amenaza, porque el Dios de Bernabé, de Amós y de Silas, es el mismo Dios que hoy me dice, no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor, por este bloque de paz que me permites experimentar, y sigo en este devocional contigo, porque estar en tu presencia es el único lugar donde mi ansiedad se convierte en alabanza. Padre Celestial, te agradezco por mi familia, por los que están cerca y por los que están lejos. Gracias por cuidarlos en sus caminos, por librarlos de accidentes y de gente mala. Gracias, Señor, por la salud que tengo, porque aunque me canso y me duele el cuerpo, todavía puedo moverme y valerme por mí mismo. Te doy gracias por la provisión de hoy, por ese café de la mañana, por el almuerzo que compartí y por la cena que tuve hace un rato. Pero también, Dios, me pongo muy humilde ante ti para pedirte perdón. Reconozco que hoy mi mente fue un nido de preocupaciones innecesarias. Me dejé llevar por la amargura cuando las cosas no salieron como yo quería. Fui impaciente con las personas que solo querían ayudarme y sobre todo permití que el miedo al fracaso me hiciera dudar de que tú estás conmigo. Perdóname por no ser el reflejo de tu paz hoy, por quejarme del clima, del tráfico y de la falta de dinero, olvidándome de que tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Te presento mis peticiones más urgentes, esas que me hacen nudo el estómago. Te pido por mi situación económica, para que no me falte el sustento. Te pido por la salud de mis padres y por el bienestar de mis hijos, para que los lleves por buen camino. Hablo contigo desde lo más profundo de mi corazón, Señor, porque ya no quiero fingir que todo está bien cuando por dentro me siento asustado. Mi compromiso contigo es que mañana, al despertar, buscaré tu voluntad antes que mis propios planes y trataré de ser una persona de paz para todos los que me rodean. A veces siento que el mundo se mueve muy rápido y que yo me estoy quedando atrás, y eso me genera una ansiedad que no puedo controlar. Siento que el piso se me mueve y que no tengo de dónde agarrarme. En esos momentos donde la inestabilidad me asusta, recuerdo lo que dice tu palabra en Salmos, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras no son solo poesía, son una realidad para mi vida ahora mismo. Si tú eres mi amparo, significa que puedo esconderme en ti cuando los problemas me persiguen. No tengo que salir corriendo a buscar ayuda en otros lados cuando tú eres mi auxilio más cercano. Pienso en Enoc,
un hombre del que se dice algo muy sencillo, pero muy poderoso, que caminó con Dios. Enoc vivió en un mundo que ya empezaba a corromperse y a llenarse de maldad, pero él no dejó que la ansiedad de su entorno lo desviara. Él simplemente caminaba contigo, paso a paso, día tras día. Me imagino que su vida era tranquila, porque no intentaba adelantarse a tus planes, ni se quedaba atrás quejándose. Como hiciste con Enoc, que le diste esa paz constante para caminar a tu lado durante años sin desmayar, te pido que lo hagas conmigo. Ayúdame a no correr angustiado hacia el futuro, sino a caminar contigo este minuto de la noche. Que tu fortaleza sea mi apoyo para que, cuando mañana me levante y vea las noticias o mis deudas, yo sepa que tú eres mi pronto auxilio y que no tengo por qué entrar en pánico. Oh Señor, la ansiedad a veces se siente como un fuego que me quema por dentro, una presión en el pecho que me hace creer que algo terrible va a pasar en cualquier momento. Me cuesta mucho calmar mis pensamientos, pero entonces busco tu consejo en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos enseñas que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me doy cuenta de que la paz y la templanza no son algo que yo tenga que inventar, sino algo que tu Espíritu produce en mí. Si yo te dejo entrar en mi corazón esta noche, tú vas a hacer que ese fruto crezca. No tengo que esforzarme por fabricar calma. Solo tengo que dejar que tú limpies mi interior. Recuerdo a Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que se enfrentaron a un horno de fuego literal, calentado 7 veces más de lo normal. El rey los amenazaba de muerte y la situación era desesperada. Cualquiera de nosotros estaría gritando de terror o suplicando clemencia, pero ellos estaban tranquilos. Sabían que, si tú querías, los podías librar, y que si no, igual no iban a traicionar su fe. Esa paz en medio del fuego es la que yo necesito. Como hiciste con Sadrac, Mesac y Abednego, que estuviste con ellos dentro del horno y ni siquiera el olor a humo se les pegó. Quédate conmigo en el horno de mis problemas actuales. Que la ansiedad por la inflación, por la inseguridad o por los chismes en el trabajo no me queme. Que yo pueda estar en medio de la prueba con la templanza y la paz que solo tu Espíritu da, sabiendo que tú caminas conmigo entre las llamas y que no permitirás que me destruyan. Padre Celestial, confieso que me dan mucho miedo las malas noticias. Cada vez que suena el teléfono o me llega un correo inesperado, mi corazón se acelera pensando que es algo malo. Vivo prevenido contra el dolor. Sin embargo, tu palabra me da un escudo en el Salmos capítulo 112 versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Qué meta tan grande para mi carácter, Señor. Tener el corazón firme. No quiero ser como una hoja que el viento de cualquier rumor se lleva. Quiero que mi confianza en ti sea tan sólida que aunque reciba una noticia difícil, mi primera reacción no sea el miedo, sino la oración. Pienso en Cornelio, un hombre que no era del pueblo de Israel originalmente, pero que era piadoso y siempre te buscaba en oración. Él tenía una vida ordenada, era generoso y su fe era conocida por todos. Cuando un ángel se le apareció, Cornelio tuvo miedo al principio, pero su hábito de buscarte lo mantuvo firme para recibir tus instrucciones. Como hiciste con Cornelio, que ordenaste su vida y le diste la paz de saber que sus oraciones habían sido escuchadas, ordena mi vida también. Quita de mí esa fragilidad emocional que me hace temblar ante cualquier cambio. Haz que mi corazón esté firme esta noche, confiando en que tú tienes el control de todas las noticias que llegarán mañana. Que pueda dormir sin estar revisando el celular por miedo, sabiendo que tú vigilas mi bienestar. Dios Todopoderoso, hay batallas que estoy tratando de pelear con mis propias manos y por eso estoy tan cansado. Trato de convencer a la gente de que cambie. Trato de arreglar mi economía haciendo 1000 malabares y al final me siento vacío y agotado.
Tu palabra en Zacarías capítulo 4 versículo 6 me recuerda la clave de todo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Señor, perdóname por confiar tanto en mi propia fuerza y tampoco en la tuya. La ansiedad es el resultado de creer que todo depende de mí. Hoy te entrego mis armas inútiles y te pido que sea tu espíritu el que pelee por mí. Recuerdo a Felipe, un hombre que estaba sirviendo tranquilamente cuando tú le diste la instrucción de ir por un camino desierto para hablar con una sola persona. Felipe no se puso ansioso preguntando por qué tenía que dejar la ciudad donde había mucho trabajo para ir a un desierto. Él simplemente fue guiado por tu espíritu, como hiciste con Felipe, dándole la dirección exacta y la paz para obedecer en medio de lo desconocido. Guíame a mí. No quiero usar mi fuerza para empujar puertas que tú has cerrado. Quiero que tu espíritu sea el que abra los caminos para mi empleo, para mis negocios y para mi sanidad. Ayúdame a soltar el esfuerzo humano agotador y a descansar en la potencia de tu espíritu esta noche. Señor, te pido que la paz que tú das no sea solo un sentimiento pasajero mientras oro, sino que se convierta en la autoridad que gobierne mi vida. A veces dejo que la amargura o el resentimiento tomen las decisiones por mí, y eso me trae más angustia. Por eso, me apropio de lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. Quiero que tu paz sea el juez en mi corazón, que cuando un pensamiento de miedo quiere entrar, tu paz le diga que no tiene permiso de estar ahí, y que la gratitud sea mi medicina. Hoy decido ser agradecido por lo que tengo, en lugar de sufrir por lo que me falta. Padre, te pido por mi descanso físico. Quita la tensión de mi cuello, de mi espalda y de mi mandíbula. Permíteme respirar profundo, sintiendo que tu aire limpia mi cuerpo de todo el estrés acumulado. Te entrego mis sueños, para que sean tranquilos y me revelen tu bondad. Me comprometo a levantarme con una actitud de victoria, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres mi Dios. Sigo aquí, hablando contigo en la oscuridad, disfrutando de este momento donde la ansiedad ya no tiene voz, porque tu voz es la que llena mi alma. Me quedo en tus manos, confiando en que tú estás trabajando en mis problemas, mientras yo simplemente cierro los ojos y descanso en tu amor infinito. Gracias por ser mi refugio, mi paz y mi seguridad absoluta en esta noche. Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, me presento ante ti en este último momento del día. Te doy gracias, de todo corazón, por haberme permitido llegar al final de esta jornada. Gracias, porque aunque fue un día largo y por momentos agotador, tú estuviste allí en cada respiración y en cada paso que di. Te agradezco por las cosas sencillas que a veces paso por alto, por el agua que pude beber para calmar mi sed, por la ropa que me mantuvo abrigado, por la silla donde pude descansar un momento y por el hecho de tener una cama donde recostarme ahora mismo. Gracias por mi familia, por mis amigos y por todas las personas que hoy cruzaron mi camino y me regalaron una palabra amable. Señor, también vengo a reconocer mis errores de hoy. Sé que fallé, me dejé ganar por la rabia cuando alguien me cerró el paso en la calle. Respondí con amargura a una pregunta que no me gustó y permití que el orgullo me impidiera pedir perdón cuando sabía que me había equivocado. Te pido perdón por esas veces en las que hoy dudé de que tú estabas cuidándome. Perdóname por haber pasado horas preocupado por el dinero o por el trabajo, actuando como si tú no fueras mi proveedor. Reconozco que mis miedos me dominaron y que no supe confiar en tu mano poderosa. Aquí estoy, con mis necesidades y mis preocupaciones sobre la mesa. Te pido por mi salud, que a veces me preocupa cuando siento dolores que no entiendo. Te pido por la paz en mi casa, para que ya no haya discusiones por tonterías. Y te pido por mis finanzas, para que el dinero alcance para cubrir lo que debo y para ayudar a otros. Hablo contigo desde lo más profundo de mi alma, sin adornos,
porque estoy cansado de vivir con este nudo en la garganta provocado por la ansiedad. Mi compromiso es actuar mañana siguiendo tu ejemplo, siendo una persona honesta, paciente y llena de tu amor, reconociendo que soy tu hijo y que no tengo por qué cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Siento que mi mente intenta adelantarse a lo que va a pasar mañana, y eso me genera una angustia que me aprieta el pecho. Me pongo a pensar en todas las reuniones, las deudas y los problemas que me esperan, y siento que no voy a poder con todo. Sin embargo, me detengo a leer lo que nos dices en Salmos capítulo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Este versículo me da una tranquilidad real porque me quita la responsabilidad de hacer que todo salga perfecto por mis propias fuerzas. Encomendar significa que te paso la carpeta de mis asuntos a ti. Si yo te entrego mi camino, tú te encargas de los resultados. Pienso en el rey Josafat, quien se vio rodeado por una multitud enorme de enemigos que venían a destruirlo. Él tuvo un miedo muy humano y muy real, pero en lugar de entrar en pánico y rendirse, él buscó tu rostro y admitió ante todo el pueblo que no sabía qué hacer, pero que sus ojos estaban puestos en ti. Como hiciste con Josafat, que le dijiste que no tuviera miedo porque la batalla no era de él sino tuya, te pido que hagas lo mismo conmigo esta noche. Toma mi multitud de problemas y peleas tú por mí. Ayúdame a cerrar los ojos confiando en que, mientras yo descanso, tú estás moviendo las piezas necesarias para que mañana todo esté bajo control. No tengo que saber cómo lo vas a hacer, solo tengo que confiar en que tú harás. Señor, a veces mi ansiedad viene de tener que enfrentar a personas difíciles o situaciones que me sacan de mi zona de confort. Me da miedo el conflicto y me da miedo lo que los demás piensen de mí. Siento una inseguridad constante que me hace temblar por dentro. Pero entonces recuerdo tus palabras en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú no me mientes, me dices claramente que habrá problemas y dificultades, pero me das la seguridad de que tú ya ganaste. Mi paz no depende de que la gente me quiera o de que no haya problemas, sino de que tú ya venciste todo eso. Pienso en Ananías, aquel hombre al que llamaste para que fuera a buscar a Saulo de Tarso. Ananías tenía un miedo lógico, porque Saulo era famoso por perseguir y matar a los que creían en ti. Él debió sentir que lo mandabas a la muerte. Sin embargo, a pesar de sus nervios y de su miedo a ser encarcelado, él obedeció y fue, como hiciste con Ananías, dándole la protección y la guía para cumplir una misión que parecía peligrosa. Dame a mí la seguridad para enfrentar a esas personas que me causan ansiedad. Que yo sepa que tú vas delante de mí y que ningún ser humano tiene más poder sobre mi vida que el que tú permites. Ayúdame a soltar el miedo al rechazo y a descansar en la victoria que tú ya lograste por mí. Padre Celestial, la noche se vuelve pesada cuando siento que no he sido lo suficientemente bueno o que mis problemas son consecuencia de mis propios errores del pasado. La culpa alimenta mi ansiedad y me hace sentir que no merezco tu ayuda. Pero tu palabra en Salmos capítulo 55 versículo 22 me da una salida. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Aquí no dice que yo tenga que ser perfecto para entregarte mi carga, solo dice que la eche sobre ti. Tú me sustentas, me mantienes en pie, para que no me hunda en la desesperación. Pienso en Nicodemo, un hombre importante y sabio que tenía muchas dudas y miedos internos. Él te buscó de noche, seguramente por temor a lo que dirían sus compañeros si lo veían contigo. Él estaba ansioso por entender la verdad, pero se sentía limitado por su propia lógica y por su posición social. Tú lo recibiste con paciencia, sin juzgarlo por su miedo, y le hablaste de nacer de nuevo. Así como con Nicodemo, que lo escuchaste en la oscuridad de la noche
y le diste la claridad que su alma buscaba. Escúchame a mí. Quita de mí este sentimiento de culpa que me hace sentir caído. Susténtame en esta noche, limpia mi conciencia de esos errores que ya te confesé y permíteme dormir con la ligereza de quien sabe que su carga ha sido transferida a tus hombros, que son mucho más fuertes que los míos. Dios Todopoderoso, a veces siento que mi vida no tiene un propósito claro o que estoy simplemente sobreviviendo al estrés de cada día, y eso me genera un vacío angustiante. Me pregunto si todo este esfuerzo vale la pena. Pero tu palabra me instruye en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias no es solo por lo bueno, sino en todo, incluso en medio de la ansiedad, porque la gratitud cambia mi enfoque. Cuando agradezco, dejo de ver lo que me falta y empiezo a ver lo que tú ya has hecho. Pienso en el ejemplo de Esdras, un escriba que tuvo la enorme tarea de guiar a un grupo de personas de regreso a su tierra y reconstruir su vida espiritual. Él enfrentó peligros en el camino, oposición de los enemigos y el peso de una responsabilidad espiritual gigante. Esdras no confió en ejércitos, sino que ayunó y te dio gracias por tu mano buena sobre él. Como hiciste con Esdras, dándole éxito en su viaje y fortaleciendo su corazón para reconstruir lo que estaba roto, reconstruye mi ánimo esta noche. Ayúdame a encontrar motivos para dar gracias ahora mismo. Gracias por este aire, gracias por este silencio, gracias por este momento de oración. Que la gratitud sea el sello que cierre este día y que abra la puerta de mi descanso. Señor, ya no siento el pecho tan apretado. Entiendo que la ansiedad no es más que mi deseo de controlar cosas que solo te pertenecen a ti. Me comprometo a que, si me despierto en la noche, no me pondré a pensar en problemas, sino que me pondré a darte gracias y a recordar tus promesas. Cuida de mis hijos, cuida de mis padres, protege mi hogar de cualquier peligro físico o espiritual. Que tus ángeles custodien las puertas de mi casa y que el sueño que voy a tener ahora sea profundo, sin pesadillas y sin interrupciones. Mañana me levantaré con la mente clara y el corazón dispuesto a servirte. Me rindo a tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta. Gracias por este tiempo contigo. Gracias por derrotar el miedo y la ansiedad en mi vida. Me quedo en tu paz, me quedo en tu amor y me quedo en tu seguridad, sabiendo que nunca me dejas solo. Todo esto te lo pido y lo declaro hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.